Hola, ¿qué tal? Soy la doctora María Elena Ortega Ramírez, médico adscrito al Departamento de Neonatología del Instituto Nacional de Pediatría. Vamos a hablar acerca de un caso clínico de uso de CPAP nasal. En el caso clínico, Jackskin llega al hospital de tercer nivel a las 5 horas de vida. Durante el traslado, Jackskin se deteriora debido a que se perdió la presión del CPAP nasal, ya que se salió la manguera 1 centímetro y no lograron que funcionara bien. Llegó con una saturación de oxígeno de 75% con una FiO2 de 0.30, con datos de dificultad respiratoria y una gasometría respiratoria con un pH de 7.16, una presión parcial de dióxido de carbono de 55, una presión parcial de oxígeno de 45, un bicarbonato de 18 y una saturación de oxígeno del 83%. Y aquí tenemos a Jackskin con datos francos de dificultad respiratoria, mal acoplado, con polipnea, y pues teníamos que hacer algo para ayudarle. A su llegada se recolocó el CPAP, se verificó el adecuado funcionamiento, y una vez que se volvió a instalar de manera adecuada la presión que se había iniciado del CPAP, mejoró la dificultad respiratoria, mejoró su coloración, mejoró la saturación de oxígeno, teniendo ya una saturación de oxígeno del 95% con una FiO2 del 25%. En la gasometría que se le toma se normaliza el dióxido de carbono a 38 milímetros de mercurio. También se realizó la toma de una radiografía de tórax, que es esta, donde se observa un catéter umbilical venoso que se encuentra pues un poquito por arriba de lo esperado. Se tiene que sacar para que quede en una adecuada posición, y observamos pues una adecuada expansión pulmonar con el CPAP colocado. Y pues Jackskin mejora francamente los datos de dificultad respiratoria, persiste todavía con algo de polipnea. Recordemos que es un bebé prematuro, que pues su mecánica pulmonar no es excelente, pero la dificultad respiratoria pues mejoró de manera muy importante al mejorar la presión y hacer que la presión del CPAP fuera efectiva. Recordemos que un bebé que se traslada y que llega a una unidad de cuidados intensivos neonatales, a su llegada debemos de colocarlo en la incubadora, tenemos que verificar la eutermia, conectarlo a nuestro monitor, hacer la toma de signos vitales. En este caso, pues revisar la colocación adecuada del CPAP nasal, que esté llevándose a cabo un sello adecuado en su nariz, y vigilar el adecuado funcionamiento de todo el dispositivo. Tenemos que evaluar el estado hemodinámico y de oxigenación de los niños, y, muy importante, la medición de la glucosa para el inicio de soluciones parenterales. El CPAP nasal es presión continua de la vía aérea. Es un sistema de soporte no invasivo que consiste en aplicar una presión mantenida de forma continua en la vía aérea. Esto se lleva a cabo mediante un flujo de gas. Para colocar a un bebé en este tipo de ventilación no invasiva se requiere de manera indispensable que el neonato tenga un adecuado esfuerzo respiratorio regular y que no tenga datos de dificultad respiratoria severos que ameriten otro tipo u otro dispositivo de ventilación. El flujo de gas, que es la mezcla de oxígeno y aire comprimido, se coloca entre 5 y 10 litros por minuto y debe de ser proporcionado siempre con humedad y temperatura cercana a los 37 grados centígrados. La presión inicial recomendada es de 4 a 8 centímetros de agua. Y pues los principales efectos del CPAP nasal es mantener un adecuado volumen pulmonar, nos va a aumentar la capacidad funcional residual, va a mejorar el reclutamiento y estabilización alveolar, lo que nos va a ayudar a preservar el surfactante insuficiente o deficiente que pudiera tener si fuera un prematuro, va a mejorar la frecuencia respiratoria, nos va a disminuir el trabajo respiratorio, va a reducir la necesidad de intubación, y también en el caso de que se haya llevado una extubación y se haya colocado un CPAP, va a mejorar el éxito de esta extubación. Va a disminuir la presencia de apneas en el neonato. Y pues en neonatología tenemos indicaciones muy claras, como es que se puede colocar a los recién nacidos de cualquier peso, edad de gestación y días de vida. En cualquier momento del periodo neonatal
A cualquier bebé prácticamente se le puede aplicar, siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación para ello. El bebé al que se le coloca CPAP pues es un bebé con dificultad respiratoria que amerite soporte ventilatorio con presión positiva, ya sea como un inicio de tratamiento o post-extubación. Existen indicaciones específicas como en el caso de que nosotros tengamos un bebé con disminución del volumen pulmonar, como es el síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante, atelectasia, taquimia transitoria del recién nacido, conducto arterioso que tenga un cortocircuito de izquierda a derecha y el edema pulmonar. También tenemos bebés que tienen problemas de cierre de la vía aérea, como es el caso de los niños con displasia broncopulmonar, los niños que por alguna razón presentan broncoespasmo y de manera muy común en el caso de la apnea del prematuro. Es importante mencionar que el uso de CPAP para la prevención de la apnea del prematuro se debe de llevar a cabo siempre en conjunto con el tratamiento con metilxantinas. Otras indicaciones para colocar CPAP a los recién nacidos es en el caso de que nosotros hayamos extubado al bebé para mejorar el éxito de la extubación, en caso de cardiopatía congénita de flujo pulmonar aumentado, laringo o traqueomalacia y parálisis diafragmática. Existen contraindicaciones claras para el no uso del CPAP, como es el neumotórax, sobre todo el neumotórax a tensión, el que el bebé no tenga automatismo respiratorio, hernia diafragmática congénita, la fístula traqueoesofágica, obviamente la fístula traqueoesofágica no reparada, la dificultad respiratoria severa, que es una contraindicación absoluta de colocar a un bebé con CPAP, y un bebé con inestabilidad hemodinámica. Existen complicaciones del uso de CPAP. Las complicaciones se dividen en las complicaciones generales y las complicaciones por administrar el CPAP con gases fríos y secos. Las complicaciones por administrar el CPAP nasal con gas frío y seco son la disminución de la actividad ciliar, va a tener el bebé secreciones más espesas, la mucosa nasal se va a secar, va a haber irritación directa de la mucosa, existe el mayor riesgo de infección, sobre todo obviamente de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, y el bebé puede tener un mal control de la temperatura si nosotros no administramos la adecuada temperatura del CPAP. Las demás complicaciones que puede tener un bebé con CPAP son sobredistensión pulmonar, riesgo de neumotórax, aumento del espacio muerto, reducción del flujo pulmonar, disminución del flujo renal, distensión abdominal, disminución del gasto cardíaco por disminución del retorno venoso. En ocasiones puede haber retardo en el inicio de la alimentación. Es importante mencionar que la colocación de un CPAP en un recién nacido no contraindica la alimentación, pero en ocasiones puede hacer que se retrase el inicio de esta o bien se retrase el progreso de la alimentación enteral debido a la complicación de sobredistensión abdominal. Los bebés con CPAP pueden tener sobredistensión abdominal que nos alteren el inicio de la alimentación o la progresión de la misma, pero no la contraindican. Tenemos algunas técnicas cuando hay mucha distensión abdominal en los bebés con CPAP, como es el uso de infusión continua, o bien el dejar abierta, colocar la leche y dejar posteriormente un rato cerrada la sonda y luego dejarla abierta para permitir que salga el aire. También se va a retardar la alimentación por succión, ya que los bebés que están asistidos con un CPAP es muy complicado que puedan succionar, ya que con eso se pierde la presión continua de la vía aérea. Pueden presentar edema facial, pueden presentar eritema o laceración nasal, y pues la complicación que todos tenemos más, ¿no? La erosión o necrosis del tabique o columela nasal. Esto es cuando se utilizan puntas y las laceraciones en el puente nasal son más comunes cuando se utiliza mascarilla para CPAP nasal. Y el moldeamiento por falta de movilidad del recién nacido. En general tenemos que tener mucho cuidado en estarlo moviendo y no permitir ninguna de estas complicaciones que indudablemente son prevenibles. Si bien el CPAP nasal tiene complicaciones que ya mencioné, no se compara las complicaciones que tendría la ventilación mecánica. Por eso es que a pesar de que conocemos las complicaciones del CPAP nasal, se prefiere este tipo de ventilación no invasiva contra la ventilación invasiva. Para el retiro de CPAP,
debemos considerar que no se debe de dejar más tiempo de lo necesario. Una vez que la mejoría de la patología inicial que llevó al uso del CPAP esté establecida, debido a una adecuada evidencia clínica, radiológica y gasométrica de mejoría, que el bebé tenga menos de 0.30 de fracción inspirada de oxígeno, que no tenga apneas, que hayamos logrado disminuir la fracción inspirada de oxígeno y disminuir la presión del CPAP de 1 centímetro de agua cada vez, nosotros podemos considerar el retiro del CPAP. ¿En qué casos consideramos que se fracasó el tener a un bebé con CPAP? Cuando presenta deterioro clínico, hipoxemia o hipercapnia, apneas frecuentes o bien que requieran de presión positiva intermitente para la recuperación de la apnea, cuando se presentan complicaciones asociadas al CPAP, cuando el bebé tiene inestabilidad hemodinámica durante la colocación del CPAP, o bien que requiera más de 0.60 de fracción inspirada de oxígeno para tener saturaciones óptimas. Siempre tenemos que considerar que tenemos algunas cosas que vigilar. En todo momento tenemos que considerar las condiciones del neonato, estar verificando la posición del bebé, que no se haya colocado de tal manera que genere moldeamiento del cráneo o bien úlceras por presión. La piel, ya mencionábamos las alteraciones en la columela, en el puente nasal, que son muy importantes de prevenir. En todo momento el funcionamiento adecuado del CPAP nasal, que la presión se esté brindando en todo momento de manera adecuada. Verificar siempre la temperatura y humidificación, que esto nos va a disminuir muchas complicaciones, la presencia de apnea y siempre mantener la permeabilidad. Mantener al bebé libre de secreciones y con su CPAP permeable, que el bebé pueda estar respirando. No se recomienda la aspiración de rutina de secreciones, pero sí tenemos que mantener la naricita del bebé permeable para que el CPAP tenga un adecuado funcionamiento. Estas son las cosas que tenemos que vigilar y pues recordemos que el CPAP es una estrategia de ventilación no invasiva que ha sido de mucha utilidad en el recién nacido. Muchas gracias.